Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de la República derogó este domingo los decretos presidenciales que en Consejo de Ministros fueron suscritos para autorizar el proceso de transformación en las áreas de educación y salud pública y así abrir vías de entendimiento para instalar la Mesa Nacional de Salud en la que se busca construir espacios de diálogo incondicional. Pese a lo que podría considerarse un retroceso político del gobierno, el remedio no ha servido para curar el problema porque el llamado a tomar vías y asambleas informativas, entre otras acciones de presión, se mantienen vigentes por la Plataforma de Defensa por la Salud y Educación. La edición digital de la Gaceta publicó este lunes el decreto PCM-024-2019, en el que el gobierno insta al diálogo y al entendimiento abierto y sin condición con los sectores aludidos para lograr acuerdos y consensos en beneficio de la niñez, juventud y pueblo en general. El primer artículo del decreto promueve la Mesa Nacional de Salud como instancia para lograr mejorar la salud pública y gratuita con participación de las Secretarías de Estado y otros entes públicos del ramo de salud, así como diversos sectores de la sociedad. En el artículo 2 del mismo decreto, deroga en su totalidad los derechos ejecutivos número PCM-026-2018, el PCM-005-2019 y el PCM-006-2019. Tras el anuncio y firmar los nuevos PCM, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, instó a iniciar un diálogo sin condiciones y llamó a los maestros y médicos a retomar a las aulas de clase y hospitales. Regresemos a los hospitales, centros de salud y educación para reanudar los servicios. Convocamos a los dirigentes gremiales a participar en las 2 mesas de trabajo, demandó el mandatario. Postura que al parecer ha resquebrajado la unidad interna de la Plataforma por la Defensa de la Salud, pues ha generado reacciones diversas en sus componentes, al punto que en las redes sociales abundan señalamientos de traición en esta lucha hacia la dirigencia del PRIGMA y del Colprosuma. Un comunicado de 5 puntos de la Junta Central del Colprosuma reconoce que el decreto PCM 025-2019 del 2 de junio anterior deroga expresamente los decretos mencionados y promueve la instalación de la Mesa Nacional de Educación con el objetivo de mejorar el Sistema Nacional de Enseñanza Pública del país. En consecuencia, indica al numeral 3, una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se oficializa la derogación de los decretos ejecutivos y, por tanto, se logra el objetivo central fijado desde el inicio de esta lucha, cita el comunicado del Colprosuma. El cambio de rumbo del Ejecutivo hace desaparecer las comisiones de transformación en salud y educación que se crearon en el 2018. Se derogó el PCM y quienes formaron dichas comisiones pueden integrarse a otros grupos y pueden ser invitados para las transformaciones que se quieren en el sector salud y educación, aportó el titular de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, este nuevo episodio de violencia social dejó unos 1.500 millones de lempiras en pérdidas al día, un costo muy alto que resentirá en la economía nacional, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Guy de Pierrefou. Producto de la toma de vías se corre el riesgo de pérdidas de empleo, oportunidades de crecimiento económico y alejamiento de la inversión nacional y extranjera, precisó. También preocupa que la volatilidad social dé espacio a que movimientos que pueden tener legitimidad en su origen, como el magisterio y el gremio médico, los aprovechen políticos y vándalos que destrozan negocios, concluyó el dirigente empresarial. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Vamos a abordar los temas del momento, como lo relataba Samantha en este informe de Carlos Zelaya. Repercusiones económicas y sociales luego del paro de labores, algunos paros. Ya vamos a ir en un momento a la Universidad Nacional. Miraba que tenían un cerro ahí de pupitres para no dar clases. Voy a saludar a mis invitados, el abogado Germán Leicelar, bienvenido. Un placer, Raúl. Un saludo a toda la teleaudiencia. Muy buen día. Buenos días. Don Edgardo Soriano, que es historiador nacional. Edgardo. Mucho gusto, Raúl. Y está don Julio Raudales, economista y vicerrector de la universidad. Buenos días. Buenos días, Raúl, Edgar y Germán. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Igual. La forma que el gobierno derogó esos polémicos decretos para transformar salud y educación, ¿fue la forma correcta, Germán? Bueno, es
difícil decir que algo sea correcto en todo lo que está ocurriendo aquí. Lamentablemente creo que cabe señalar, y no pretendo ni tomar partido por ninguna de las bandos que están aquí, porque al final lo que debe preocupar a todos es que el pueblo y Honduras en total está pagando las consecuencias de las malas decisiones de algunas personas. A mi criterio, desde el momento en que se emitieron los PCMs, fue, digamos, un acto de provocación en el cual pues ya vemos las consecuencias. Siento que de alguna manera fue un error de parte del gobierno la emisión de los PCMs en la manera en que se hizo. Ya habiendo un caldo caliente, fue poner el ingrediente final. Entonces, si podemos rescatar algo, creo que el hecho de haber derogado los PCM demuestra que de alguna manera se dieron cuenta de la magnitud del error y que decidieron retroceder. El problema es que ya el daño estaba hecho y luego, pues creo que a lo largo del programa plantearemos algunas cosas al respecto, donde siento que al final todos los actores están actuando de manera incorrecta. Pongo un ejemplo. Se señala al gobierno por el tema de que obligan a hacer marchas por la paz y dice, todo el mundo está obligado. Sin embargo, me queda la percepción de que dentro del mismo movimiento magisterial y médico hay personas que no están de acuerdo con las decisiones que se están tomando. Tal fue así que algunos, a los que llaman ahora traidores, firmaron un acuerdo con el gobierno al momento de la derogación de los PCM. Entonces, veo que la conducta que todos los sectores que están involucrados en esto de alguna manera es la misma. Y la señalo como mala si es del gobierno, pero es buena si la hago yo. Entonces, reitero, sin ánimo de atacar a nadie y sin ánimo de generar más conflicto, creo que la reflexión que debemos hacer es a dónde estamos llevando el país los hondureños, porque al final siempre nos encargamos de decir el gobierno aquí, el gobierno allá, pero no estamos analizando cuál es nuestra acción ciudadana, cuál es la forma en que estamos funcionando desde los colegios magisteriales, desde los colegios profesionales, desde las empresas. Siento que al final el fallo es colectivo de la ciudadanía en general, porque son ciudadanos los que se convierten en dirigentes, son ciudadanos los que se convierten en gobierno y vamos a reflejar simplemente una conducta ciudadana que es equivocada. Tú sales de tu casa y tienes agresiones desde el momento que se te ocurre encender el radio, desde que se te ocurre escuchar la noticia. Si te toca ir en un autobús, estás en aquel hacinamiento. Si tienes un vehículo, tienes que ir a agarrar y armarte de paciencia porque te agreden los conductores, te agreden las motocicletas. Entonces, siento que hay un colapso general en el funcionamiento general que tenemos como ciudadanía y creo que es muy importante que todos los sectores que se dicen líderes reflexionen al respecto porque estamos llevando al país a un desfiladero. Sí. Licenciado Soriano, ¿qué piensa usted? Bueno, mire, Honduras creo que en la presente década está viviendo una situación bastante difícil, sobre todo porque se ha perdido la legitimidad de la institucionalidad, o sea, la gente ya no cree en las instituciones, mucho menos en los dirigentes que conducen esas instituciones. En ese sentido, obviamente, hay una pérdida de confianza total de parte de la ciudadanía y de parte de los sectores organizados de acciones o de estos decretos polémicos cargados de mucha ambigüedad, como son estos famosos PCM, que detonaron un conflicto que va más allá del tema gremial. Lo que hemos visto nosotros en la estética de la protesta es que esta lucha magisterial y médica, como la han llamado, va un poco más allá porque se han sumado pobladores, algo muy inusual en la estética de las protestas en la historia contemporánea de Honduras. O sea, antes salía el magisterio, era el magisterio que salía, todo el mundo, o sea, son los profesores que andan en la calle, pero en esta ocasión vemos a pobladores que se han sumado, independientemente de la bandera política que tengan, porque todo ciudadano tiene derecho a tener, bueno, su preferencia política, pero han salido a repudiar no solo el tema de lo que puede estar detrás de estos decretos, sino a demandar lo que se ha venido exigiendo desde las calles en los últimos años, ¿verdad? Que es el fuera jo, que ha estado presente ahí. O sea, el fuera jo
simboliza el tema de un repudio a la forma cómo se ha manejado la institucionalidad, cómo se han violentado derechos en el país. En ese sentido, entendemos que estas protestas, que son parte de un proceso de varias protestas que hemos tenido en la presente década, recordemos las protestas del 2010 que todavía venían protestando con el golpe de Estado, luego tenemos las fuertes protestas magisteriales, ¿verdad?, que lamentablemente después vino el famoso repliegue táctico en el 2011, luego tenemos las protestas del 2015, ¿verdad?, las protestas de las antorchas, que sí eran muy rutinarias, todos lo sabemos, los viernes y sábados en la ciudad, pero luego tenemos otras protestas importantes, ¿verdad?, como inclusive las estudiantiles, ¿verdad?, de educación media y las universitarias, que se van a dar también en este lapso de tiempo. Luego tenemos las protestas de las elecciones del 2017, que fueron muy fuertes y con una estética totalmente diferente, que eran territoriales. Yo miraba que en algunos medios de comunicación el gobierno acusaba a algunos dirigentes, pero la verdad que los dirigentes de los partidos políticos en la alianza oposición no tenían el control de esas protestas, eran territoriales. ¿Qué vemos nosotros en estas protestas? También vemos esa participación territorial, que la gente de Choluteca, la gente de Cholomo, de Villanueva o en Tocoa hacen sus acciones según lo que ellos consideran pertinente. Este es un tema sumamente interesante de cómo se ha manejado la protesta. Entonces, pienso yo que este tema va más allá del conflicto salud-educación, que son dos temas muy sensibles, obviamente, a los intereses de toda la población, y obviamente son dos gremios muy fuertes, con mucha formación, organizados, con mucha capacidad de accionar y de organizar protesta, pero el tema es mucho más complejo, va más allá. Y yo entiendo que la forma que el gobierno utilizó el domingo de hacer esta reunión, porque miró el crecimiento, o sea, yo creo que el gobierno, ellos han estado acostumbrados, lo que yo percibo, es hacer estos decretos, no tienen mucho reparo en cómo lo hacen, porque ven que a veces las protestas no levantan el nivel. El problema es que la protesta fue un proceso de crecimiento y ellos inmediatamente el domingo entienden que tienen que neutralizar el asunto. Y lo hicieron de la forma que acaba de explicar usted, o sea que utilizan un sector, me parece que hay una estrategia de dilatación en todo esto, ahora para bajar la tensión social, esa es un poco la estrategia, pero no se está haciendo transparente, que eso es lo que preocupa, porque cuando uno está viendo como ciudadano, uno que espera de que haya transparencia en el proceso, sí va a haber un diálogo, pero que sea un diálogo realmente transparente, ¿verdad?, de tú a tú, sin ningún ventajismo, que ha sido lo tradicional, como decía Gañote, que usted decía, lo tradicional, que es, ¿cómo es que decía? Es antiguo. Es antiguo, decía Gañote, ese personaje de Carlos Salgado de la historieta de Radio Teatro. Sí. Pues en realidad esa situación nos preocupa porque no vemos nosotros realmente que el gobierno esté planteando una verdadera propuesta de diálogo, ¿verdad?, de tú a tú con el sector convocante, que en este caso esa es la plataforma que se conformó. Y eso de irse por las orillas, ir buscando dirigentes ahí, que algunos muy cuestionados, porque hay que entender, la dirigencia magisterial tiene conflictos internos y eso es otro tema también de abordar, porque en realidad ahí la base, ¿verdad?, ha venido exigiendo, le ha rebasado. Yo he tenido la oportunidad en estos últimos días de platicar con muchos profesores y profesoras y se siente ese malestar de la base con la dirigencia, y este es un asunto que la dirigencia magisterial tiene que poner las bardas en remojo porque tienen una coyuntura histórica. Desde el 2011 no tenían una coyuntura como esta y le deberían de aprovechar, ¿verdad?, para volver a encontrar la confianza con su base. Entonces yo creo que vamos a ir a medida que avance el programa reflexionando sobre estos temas, pero sin duda, termino con esto, Raúl, este es un tema estructural, esta es una crisis social y política de legitimidad que estamos viviendo en el país y que no se va a recomponer si no damos pasos contundentes hacia una verdadera reforma institucional en el país. Don Julio. Yo estaba escuchando ahora con mucha atención lo que está diciendo acá Edgar. Siempre es un gusto tener a un historiador entre los contertulios, ¿no? Porque creo que la gente que estudia historia ve las cosas con una perspectiva bastante más integral y clara, ¿no? Sobre todo de los desafíos que el tiempo nos va poniendo como país. Y yo aquí quisiera apuntalar un poco lo que decía Edgar.
diciendo que la conflictividad en el país ha tenido elementos muy interesantes, coyunturas muy interesantes a lo largo de los años, ¿no? El primer gran conflicto social que se dio en el país, por lo menos de la época moderna, es el de la huelga del 54. De ahí en adelante parte todo, ¿no? Ahí estaba, no sé si el embrión de Herman, pero por lo menos estaba tu papá por ahí fuertemente metido en todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero de ahí en adelante, como que todos los elementos y los cambios históricos que se han dado en el país obedecen siempre a movilizaciones que se hacen acá dentro del país por parte de las distintas asociaciones, grupos, gremios, etcétera, ¿no? Y creo que ahí comienza a escribirse, digamos, la forma en que hay movilizaciones sociales y conflictividad en el país. Luego, creo que vale la pena marcar algunos hitos que ya mencionaba Edgar, que creo que son muy importantes. Uno de ellos, evidentemente, sucedió hace 10 años, quizás el más importante de todos, ¿no? Hace 10 años, en este momento, había un conflicto que se podía cortar con un cuchillo acá en el país. Exactamente, el 4 de junio del año 2009, este país estaba sumamente convulsionado. Sí. Pero la gran mayoría de los movimientos que han habido en el país han obedecido, y me corregís, Edgar, si estoy equivocado, o si tenés algo más que decir. Primero, como respuesta a decisiones que se toman en el gobierno. Otro, como solicitudes que distintos gremios hacen a los gobiernos en busca de prebendas salariales, en busca de aumentos o mostrando su inconformidad por la situación que se vive, la situación social que se vive en el país. Yo creo que, bueno, y la otra tiene que ver con los asuntos políticos que ya mencionaba Edgar también, el tema del mismo golpe de Estado del 2009, el tema de las elecciones anteriores, en el año 2017, etcétera. Creo que este movimiento marca un cambio interesante. Primero, Raúl, porque nunca que yo recuerde en la historia del país se habían unido el gremio magisterial y trabajadores de salud. Es la primera vez. Segundo, porque por lo menos en el discurso, y así lo creo yo, este movimiento no obedece a reivindicaciones económicas ni salariales. Los maestros y los trabajadores de la salud, porque incluyo médicos, enfermeras y citramedes y todo lo demás, lo que están solicitando, en este caso, y ya lo mencionaba también Herman y Edgar, tiene que ver más con la respuesta a un elemento que el gobierno quiso introducir como, pienso yo, con el objetivo de mejorar los servicios de salud y educación. Es decir, yo no voy a discutir ahora si es bueno o es malo la pretendida reforma que el gobierno iba a hacer. Porque, no se trata de eso. Sí, no, podemos discutirlo. Es decir, creo que es importante discutir. Y creo que el problema se genera por no discutirlo. Probablemente. Y eso es un elemento fundamental. Correcto, claro. Y yo quiero repetir aquí algo que he dicho en otras ocasiones, Raúl, que es muy importante. Fíjate, han habido también dos hitos que los gobiernos, distintos gobiernos, han iniciado en el país y que no han tenido el seguimiento adecuado. En el año 2006, el 27 de enero del año 2006, tomó posesión José Manuel Zelaya. Sí. Como primer acto de su toma de posesión, él firmó el decreto número 003-2006, legislativo, correcto, que contiene la ley de participación ciudadana. Así es. Vigente todavía, pero que nunca se aplicó. O sea, no sé cómo le llaman ustedes los abogados, Herman, al derecho que no se aplica, ¿verdad? Pero bueno, tiene un nombre. Papel mojado se le dice. Y luego, en el año 2010, el 27 de enero del año 2010, el presidente que tomó posesión ese día, Porfirio Lobo Sosa, firmó como primer acto de gobierno la Ley de Visión de País y Plan de Nación,
que le daba una aplicabilidad al tema de la ley de participación ciudadana, porque el Plan de Nación lo que buscaba era que todas las políticas públicas del país pasaran primero por el sedazo, por el sedal de la discusión en los consejos regionales, consejos municipales y consejos nacionales, en el Consejo Nacional de Desarrollo. O sea, la ley de participación ciudadana y la ley de Plan de Nación obligan al gobierno, Sí. al gobierno a consultar cualquier política pública de interés que afecte el futuro de los distintos intereses ciudadanos. Tampoco se aplica. Entonces, si en este caso, Raúl, la conflictividad que estamos viviendo en el país se debe o es la respuesta de dos gremios, los más importantes quizás del país, ante decisiones o propuestas que el gobierno hizo y que el gobierno no consultó, entonces creo que debemos aprovechar esta situación que estamos viviendo para darle vuelta nuevamente al esquema y aprender y retomar estos procesos que se iniciaron tanto en el 2006 como en el 2010 para que cualquier decisión que se tome de aquí en adelante se haga con la consulta previa, adecuada y transparente de las fuerzas sociales que son tan importantes. Tan simple como eso. Yo creo que así evitaríamos muchísimas cosas. Lamentablemente, siento que las autoridades no o han bypassado el tema de estas leyes tan importantes, con lo cual nos tiene, en una situación de conflicto que la gente no se merece. Yo creo que lo ideal sería que los chicos, las chicas estuvieran en sus aulas en este momento, que la gente que pudiese ir que se siente enferma y que quiere ir al hospital, fuera al hospital por atención médica de calidad, cosa que no ha estado sucediendo a lo largo de toda la historia del país. Ni las condiciones de salud ni las condiciones de educación son buenas. Creo que es importante hacer cambios, pero creo que estos cambios tienen que hacerse contando con los actores fundamentales, en este caso, estudiantes, maestros y personal médico y, por qué no decirlo también, el mismo usuario de los servicios de salud. Dice don Adonai Castro, felicidades por el triunfo en Motagua, gracias. 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 Mi pregunta a los panelistas es, si les parece extraño que el gobierno consensuó la derogación de los PCM con esa parte de la dirigencia denunciada por lavado de activos y no convocaron a la doctora Figueroa. Bueno, entramos a las teorías de conspiración, ¿verdad? Y Pero todo el tema. Pero es que quedó ese sabor. Claro, y es que el sabor es válido porque nadie dice que no sea viable. El problema es que no podemos seguir girando alrededor de teorías de conspiración, de cómo me suena, de cómo se ve, porque ese es el problema principal que siento yo. Por ejemplo, coincido con ambos en lo que se estaba diciendo y el tema es que hemos perdido credibilidad en todo. No quiero amargar la felicitación de la final, pero hablemos del partido, por ejemplo. ¿Qué pasó? Un zafarrancho al inicio del partido. ¿Por qué? Porque el entrenador de uno de los equipos quería meter a toda su familia, porque no estaba respetando las reglas de seguridad, porque tenía una idea de que él puede hacer lo que quiera en ese escenario. Voy a explicar qué pasó. Tocamos un punto álgido. Vamos a hacer polémica aquí. Es que el entrenador del Motagua, como en el deporte se habla de cábalas, Sí. el entrenador del Motagua tiene la costumbre de entrar a la cancha por el córner e inmediatamente salirse a la pista olímpica. Sí. Entonces los de la Olimpia no lo dejaron hacer. Es correcto. Porque como... Es ya su cábala sabe, para ganar. Es correcto. Entonces él entra Yo lo sé. por la esquina y entra al campo y se sale inmediatamente. Entonces como no lo dejaron, se empezaron a trompear ahí. Totalmente de acuerdo. De verdad, y ahí está Honduras. No, y estamos de acuerdo. Pero creo que la ilustración que pone Germán es bastante... adecuada, es que es reflejo de lo que está viviendo sí, el porque país. además tiene que ver con instituciones, tiene que ver con Claro. reglas. Y a eso es a lo que quiero ¿Obedecemos llegar. las reglas o no las obedecemos? ¿No? Hago dos preguntas y totalmente de acuerdo con la aclaración que hacías, que debo decir, lo iba a decir en mi exposición, porque sé de dónde vino el problema. Pero vamos al punto. El Olimpia era el home club ese día, ¿cierto?
Sí. Y ellos tenían dirigido todo el tema de seguridad y como bien tú dijiste, como soy home club, voy a controlar el asunto para que este hombre no pase por la bandería del córner como siempre lo hace. Hago la primera pregunta. ¿Qué gana el Olimpia con quitarle la cábala al hombre? Nada, absolutamente. Es un acto de provocación a pesar de que está en sus manos la seguridad. Es decir, si no hay una razón primordial, esencial, para que él no pase por la bandería del córner, es simplemente un abuso de la autoridad que ellos tienen. ¿Cierto? Bien, vamos al punto. Al final, ¿abusaron o no de la autoridad? Perfecto. Viene el tema. ¿Tiene derecho él de confrontar esa autoridad? ¿Tiene derecho de haber querido meter personal extra sin que estuviera acreditado? Vamos al punto. Todos queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como lo dice un set de reglas que me hace convivir con todas las demás personas, porque de eso se trata la regulación. La ley sirve única y exclusivamente para eso, para que tu derecho y el mío logren convivir, porque si las cosas las hiciera como yo quiero, el mundo sería perfecto. El único problema es que hay millones de personas que piensan distinto que yo. Entonces, ya hemos perdido totalmente como sociedad la forma de respeto a la autoridad. Como bien tú decías, ya no creemos en nada. Todo me genera suspicacia, todo tiene truco, todo tiene esquema de engaño detrás. Si el PCM no habla de despidos masivos, no lo dice, pero ahí está. Si el PCM habla de reestructurar, pero no me invitaron, no está, pero no estoy aceptando. Si el PCM dice que vamos a generar mesas, ¿con quién las van a generar? Porque escuchaba yo la dirigencia médica ayer, por ejemplo, y hablaban, por ejemplo, de que nunca ha sido un conflicto político, y yo coincido contigo. Se volvió político, ¿por qué? Bueno, si ni el 1 de mayo es día del trabajo aquí ya, ahora es día de los políticos, ¿sí o no? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque la clase política perdió el respeto a todos los espacios ciudadanos, a todos los espacios de legislación, a todo lo que es su trabajo como tal, e invaden sin ningún tipo de miramiento cualquier espacio si les sirve para sus fines. Entonces, coincido con lo que decías, Julio. Tal vez no hablar del problema ha sido uno de los problemas esenciales, pero vamos al punto. ¿Quién puede decirme que no es necesario reestructurar el sistema de salud y el sistema de educación? Sí, es obvio, está a la vista de todos. No quiero señalar, pero se ha hablado, no tengo las cifras, pero entiendo que hay aproximadamente 16,000 maestros que están en planillas y que ni siquiera viven en el país. Entiendo que hay médicos que tienen a veces 2, 3 plazas y ni siquiera van a atender al hospital público. Eso implica, si fuese cierto, partamos de que haya 5,000 médicos que estén en esa situación, no lo estoy afirmando, debe investigarse, es parte de lo que se debe hacer, implicaría que hay 5,000 médicos que tienen 3 plazas, lo cual implica que tengo solo 5 donde debería tener 15, ¿cierto? Entonces, la matemática sencilla me indica que eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, vamos al punto. Reitero, sin ánimo de meterle candela al fuego, porque ya no necesitamos más candela, yo siento que todo el tema de la lucha gremial, de la lucha de los magisterios, de la lucha del mismo colegio de abogados, aquí es una lucha de sálvese quien pueda. Cada quien está buscando un espacio para protegerse y si salvar mi pellejo y tener una condición adecuada implica que se frieguen todos los demás de la mesa, no me importa. Porque si tengo la posibilidad de hacerlo, yo lo hago. Yo recuerdo que hace varios años hablaba con un médico que me decía, yo me siento orgulloso de mis dirigentes cuando se aprobó el estatuto médico. Que el estatuto médico en la primera condición que se generó desarrollaba una serie de derechos a favor de los médicos que eran abusivos para el resto de la sociedad. Y lo digo con todo respeto porque no veo yo ningún problema de que un médico gane millonadas o que un abogado o que un maestro, quien sea, que gane lo que se merezca ganar. Pero ¿por qué siempre cuando sale el Estado a jugar hacemos piñata?
Y cada gremio que tiene la oportunidad de meter un estatuto, de meter una condición de trabajo, lo hace abusando al resto de la sociedad. Eso ha llevado a una convulsión cada vez mayor. Y con todo lo que está ocurriendo ahorita, yo pregunto, ¿quién está planteando soluciones al problema? Veo la conflictación, veo el problema y se habla mucho de autoritarismo, pero ya que estábamos inventando palabras y hablando de frijol y gañote, aquí no tenemos autoritarismo, aquí lo que tenemos es imposicionismo. Porque yo siento que cuando alguien es autoritario, tiene la autoridad y viene y dice, aquí se hace lo que yo digo, pero tiene un criterio, tiene una idea y los demás dicen, ok, el hombre manda, ahí voy. Pero aquí no, aquí tal vez ni siquiera tengo la posición, ni siquiera tengo la posibilidad de venir y decir, pero como puedo y grito más, impongo mi criterio de cualquier manera. Creo que eso es lo que nos está dañando de manera terrible y en relación a lo que es trabajo, y con esto cierro esta parte, se nos ha olvidado para qué trabajamos, por qué trabajamos y sobre todo cómo trabajamos. Como no nos hacemos esas tres preguntas, aquí todo se está haciendo, como dice la muchachada, al chilazo o como se nos antoja y no hay una concepción. Con Julio compartimos un espacio y termino aquí, donde se hablaba, Julio, ¿recuerdas del tema de una política fiscal transparente? Donde todo esto tiene que ver, la manera en que yo trabajo, la manera en que la recaudación viene, la transparencia con que esa recaudación se pone frente al pueblo y la forma de distribuir ese ingreso de la manera más adecuada para lograr la consecución del objetivo que es el bienestar de las grandes mayorías y no de un sector en particular. ¿En qué consiste esa transformación? Como decía don Julio Raudales, es importante abordarlo del sector salud y educación. Pero antes voy a ir a la universidad temprano en la mañana. En 11 Noticias Primera Hora, Carlos Soto nos decía ahí que se han tomado algunos sectores de la universidad y no dejan que hayan clases. Carlos, cuéntanos y voy a aprovechar después que aquí está el vicerrector para consultarle qué está pasando también en la Universidad Nacional. Carlos, buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, qué gusto saludarle en esta ocasión para informarle de lo que está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tal como puede observar en estas imágenes, le mostramos, hay una gran cantidad de sillas obstaculizando el tránsito de estudiantes para que puedan ingresar a las aulas y recibir clases. Se ha destinado este punto, este lugar, que es la Facultad de Ciencias Jurídicas, para comenzar una asamblea informativa y luego sumarse hasta las instalaciones o al frente de las instalaciones de la Universidad Autónoma para poder sumarse a la marcha o movilización que ha convocado la Plataforma de Defensa de Salud y Educación. Eso es lo que se ha mencionado, que sería eso de las 8 de la mañana. Por el momento vemos que se mantiene tomado este lugar y pues no hay clases o no están ingresando los estudiantes ni tampoco los docentes a poder impartir las clases a este edificio. Misma situación que se repite en otros edificios del alma mater, como ser el de Ciencias Sociales, el de Lenguas Extranjeras, que es más conocido también como el D1, el F1, el edificio también de Ciencias Sociales con respecto al tema de Historia, a diversas carreras que se reciben en el edificio A1 y así, la misma situación se está repitiendo en algunos edificios donde las sillas están obstaculizando el tránsito y no permiten que estudiantes ingresen a poder recibir sus clases. Según lo que nos han expresado algunos miembros de la plataforma del MEO que permanecen en este lugar, pues esto se debe a un apoyo o al apoyo que están brindando en estos instantes a la Plataforma de Defensa de Salud y Educación para pedir que se sienten en una mesa, o sea, que sean convocados en una mesa de diálogo para que puedan ser escuchadas sus peticiones. Es lo que está pasando hoy en Ciudad Universitaria y con esta información regreso hasta el estudio principal del foro La Entrevista. Señor vicerrector, un comentario rápido así de la universidad, ¿qué pasa? Bueno, bien lo mencionaba acá Edgar. Una característica importante de este movimiento es que está aglutinando una serie de organismos y asociaciones, tanto gremiales como estudiantiles en el país. Lo que se ha visto en los últimos días es que que ya no solamente están los sindicatos de la salud y de educación, sino que la CGT
el Citrauna, por ejemplo, creo que el domingo se pronunció. La Asociación de Docentes de la Universidad también se pronunciaron apoyando el movimiento. Y por supuesto que los frentes estudiantiles, en su gran mayoría, también han estado apoyando esto. Creo que el día de ayer hubo clases de manera normal, creo que hubo algunos movimientos por la mañana, pero ya, no sé, tú eres profesor, ¿verdad?, de la universidad. A partir de más o menos las 10 de la mañana las clases empezaron a normalizar. Yo me espero que el día de hoy suceda más o menos lo mismo. En este momento, y ya estaba programado también, según las noticias que yo escuché ayer, porque nosotros monitoreamos mucho esto, lo que hay es un llamado a una asamblea el día de hoy, que bien lo anunciaron acá en el canal. Se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas. De ahí en adelante la marcha aparentemente va a salir de la universidad, no sé con qué dirección. Y bueno, esperemos que ya quizás en el transcurso de la mañana las clases se vayan normalizando, ¿no? Porque es muy importante decir, Raúl, que las autoridades lo que anunciamos, mejor dicho, el fin de semana pasado, es que a partir de ayer se restauraban las actividades, ¿no?, del segundo periodo que está recién iniciando. Sí. Don Edgardo Soriano, esas reformas educativas y modernización, tanto en salud como en educación, ¿cómo las ve? Bueno, es que no las veo, ese es el problema, no las veo todavía. O sea, veo el gobierno decir hay que mejorar el sistema de educación y de salud, pero no veo concretamente cómo lo van a hacer, porque si nosotros analizamos el problema, cómo el presupuesto del Estado destinado para estos rubros ha mermado en la presente década, ahora no ha tenido un incremento significativo de acuerdo a las necesidades torales. Si nosotros hacemos una radiografía y nos internamos por el territorio nacional, vamos a descubrir que la infraestructura de educación es casi un desastre, ¿verdad? Son cárceles prácticamente, o sea, aquellos cuadros de cemento con unos barrotes y lámina de zinc. Ya se imaginan el sur, yo soy del sur del país, con el calor que hace en el sur de Honduras, los estudiantes bajo el zinc, bajo láminas de zinc, y en aquellos cuadros que parece... Sauna incluido. Sí, parece cárcel, una cárcel completa, ¿no? Entonces vemos esas deficiencias terribles, hemos visto el problema con los pupitres, vemos problemas con los suministros de materiales adecuados para que los niños que viven tanto en el área rural como en las periferias de las ciudades, que prácticamente viven en condiciones de ruralidad también, claro, tengan acceso a una educación óptima. Creo que ha habido un discurso de parte del gobierno de decir los 200 días de clases. Y cuando Marlon Escoto era el ministro, pues ese era su eslogan, voy a lograr los 200 días de clases. Pero a mí de qué me sirve que los niños estén 200 días de cárcel dentro de esas cárceles, si no se les generan condiciones óptimas de un sistema educativo, ¿verdad? Claro. De acuerdo, ¿verdad?, a nuevos parámetros, a nuevas búsquedas de convivencia, eso no lo tenemos. Entonces, ese es un grave problema que tenemos en ese aspecto. Sin mencionar el tema de los profesores, que tenemos escuelas que a veces solo tienen un profesor o dos profesores para cubrir los 6 grados de primaria. Otro problema, o sea, condiciones difíciles, ¿verdad? Niños que tienen que caminar grandes cantidades, ¿verdad? Y muchas veces la merienda escolar no llega. Otro problema, o sea, ahí tenemos problemas, los maestros, los padres de familia que nos están escuchando en este momento, nos están viendo, saben muy bien de lo que estoy hablando. Y si nos vamos al sistema de salud, igual, es otro reverendo desastre. Es decir, aquí tenemos el hospital principal, aquí cerca donde estamos, el hospital escuela, pues otro desastre. O sea, ahí la gente sabe muy bien, tantos testimonios hay sobre los problemas de medicamentos, tenemos el problema del seguro social, es otro desastre, que aquí se ha hablado en reiteradas ocasiones, el tema de la corrupción, el saqueo y todo eso, y vemos los centros de salud que tampoco están equipados adecuadamente, ni tienen la capacidad, ni tienen los suficientes médicos y enfermeras que puedan cubrir el territorio nacional. Entonces tenemos serias deficiencias, ¿verdad?, en estos dos rubros, y obviamente que es urgente una verdadera reforma, pero para hacer una verdadera reforma que incluye a todos los actores y buscar la manera, tiene que haber una responsabilidad del Estado, tiene que entender que esa debe ser la prioridad del Estado y no salir con discursos como, por ejemplo, cuando se cierran las jornadas nocturnas, decir, bueno, se cierra la jornada nocturna porque hay problemas de seguridad. Bueno, y no es que el Estado
le está dando seguridad, y no es que existe un tazón de seguridad para que garantizarle a la niñez, a los jóvenes que tengan acceso a educación nocturna, a los jóvenes sobre todo que tienen que trabajar y poder ir a formarse en la noche. Ya no existe la jornada nocturna. Vemos un montón de colegios que quedaron abandonados porque precisamente no ha habido capacidad de generar seguridad integral para que el estudiante vaya. Entonces tenemos unas condiciones paupérrimas que para lograr una verdadera reforma volvemos al punto toral. Este es un tema estructural. Necesitamos una verdadera reforma institucional del Estado, necesitamos ver de qué manera la renta de los recursos que tiene el país, buscamos la manera de que esa renta realmente se invierta en este rubro, pero que se generen también las condiciones alrededor de la educación y de la salud. Cuando hablamos de seguridad integral, no hablamos de tener un policía o un militar en una esquina con una pistola, hablamos de generar las condiciones de convivencia en las comunidades y en los barrios para que la gente pueda desarrollarse con tranquilidad. Todos sabemos que el 45% de la población, si le preguntamos, se quiere ir de Honduras porque no se siente segura, siente que el Estado no hay mínimas condiciones de acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno. Entonces, Raúl y nuestros compañeros aquí en el panel, el tema es bastante serio y tenemos que abordarlo de distintas aristas. Es un tema estructural para poder combatir esto, pero en primera instancia necesitamos tener gobiernos responsables, que no los hemos tenido. Más allá de los discursos, ¿verdad? Necesitamos realmente acciones concretas para iniciar una verdadera concertación nacional en torno a la transformación social y dejar atrás este desastre en que está el sistema de salud y el sistema de educación, porque es la verdad. Aunque hayan profesores que se esmeran mucho, aunque hayan médicos que hacen todo el esfuerzo porque los niños y las poblaciones tengan acceso a estos dos servicios básicos para cualquier ciudadano y ciudadana, necesitamos realmente que se transforme esa realidad con cuestiones concretas. Infraestructura, Claro. logística, dignidad en el trabajo, respeto a los derechos laborales. Eso es lo que se necesita de entrada para avanzar hacia allá, hacia una Honduras mejor. Pero como vuelvo a repetirlo, para llegar a esa Honduras mejor necesitamos una verdadera concertación nacional, una verdadera reforma institucional, volver a analizar cómo se han estado entregando los recursos del país, de dónde viene la renta de un país. Nosotros no podemos estar dependiendo del Fondo Monetario y todo eso, sino que necesitamos que una verdadera reforma en el agro, por ejemplo, que el campesino tenga acceso a un plan integral rectorado por el Estado para garantizar la producción de su tierra desde el almacenamiento de agua. Yo no miro al Estado, por ejemplo, que está almacenando agua en el canal, en este famoso, ¿cómo le llaman? El espacio este seco. Sí. Canal seco. Canal seco, que le llaman, sí. Yo soy yo vivo en el canal seco, ¿verdad? Y no hay ninguna política institucional. Entonces, ¿cómo podemos esperar mejoramiento de las condiciones de la niñez y de la salud de la población cuando el Estado no garantiza esa educación integral? Entonces, para mí, y con esto concluyo, una verdadera reforma de estos entes no es solamente decir vamos a aumentarle un poco de presupuesto al Ministerio de Salud y otro al de Educación. No. Estamos hablando de un tema más integral, una verdadera reforma que sea viable para que tengamos un funcionamiento y condiciones de dignidad que no existen en este momento en el país, que tiene los índices más altos de pobreza en todo el continente americano. El gobierno derogó los PCM en cuestión, pero un sector de educación y otro de salud sigue protestando, sigue en las calles y otros gremios se les están sumando. Julio y Germán, ¿qué se debe hacer para evitar que estos conflictos continúen en el país? Porque la economía se para, perjudica mucho a Honduras estas cosas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se va a hacer? Mira, yo comienzo por reivindicar la legitimidad que tienen los movimientos sociales. Primero, porque la Constitución y las leyes se lo garantizan. Segundo, porque en teoría política lo que queda bastante claro es que ya ahora que no está, que se acabaron los regímenes monárquicos, debemos de acostumbrarnos a la idea de que los gobernantes son empleados de los gobernados. Esa idea, claro,
como dice Harari en su libro Homo Sapiens, ¿no? Colega de Edgar, ¿no? el historiador más famoso de los últimos años, ¿no? Dice Harari que hemos pasado prácticamente 12.000 años, ¿no? En donde una pequeña élite era la dueña de prácticamente todo y los demás eran simples lacayos, ¿no? Eso con los cambios que se dieron hace 200 años, ¿no? Comenzó a cambiar esa conciencia. Claro, la instancia la llegada a las instancias republicanas hacen que ahora sean la gente la que ordena, ¿verdad? Y que el gobierno únicamente sea el ejecutor, mandatario de las instrucciones que la sociedad da. Eso es lo que en teoría debería de suceder. Lamentablemente no sucede, ¿no? Pero, mira, creo que es muy importante y el paso que se dio el domingo creo que fue fundamental. Lamentablemente, desde mi perspectiva, y lo dije, yo estaba en un programa de televisión y cuando me fui del programa me encontré con la sorpresa de que ya estaba el Consejo de Ministros en Casa Presidencial. Creo que todo estuvo muy bien. Yo, por lo menos, y en eso yo comparto lo que dice Germán, ¿verdad? Yo no soy dado a las teorías conspirativas. Yo leo los decretos, los decretos que se aprobaron el domingo y los veo bastante bien. O sea, los decretos dicen taxativamente que se derogan los PCM. Punto. Está ahí nomás. Si solo hubiera sucedido eso, Raúl, creo que no habría ninguna excusa para más conflicto. Lamentablemente, y esto es mi perspectiva personal, se montó un show que no tenía ningún sentido. No tenía ninguna razón de ser llevar ahí a un grupo de dirigentes gremiales de tipo A o tipo B, no sé, ¿verdad? No sé quiénes son, y se les puso a firmar ahí también un acuerdo de que iba a haber una mesa, unas mesas, y eso me parece una cuestión que estaba de más en ese momento. La impresión que da es que como que las autoridades querían demostrar que también tenían alguien con quien negociar y que era casi como un reto a la plataforma, ¿no? Y esta provocación evidentemente generó ira y es lo que ha hecho que todavía el movimiento siga vigente, el movimiento siga en las calles. Entonces, yo creo que hay situaciones de tipo político que no deben, o decisiones de tipo político que hay que tomarlas con mayor consideración, con mayor cuidado, porque lo que queremos evitar es eso, la conflictividad. Yo creo que lo mejor de todo sería que se diera un proceso de diálogo adecuado, con los actores adecuados y en paralelo que se retomen las actividades de trabajo de ambos sectores que son, repito, tan importantes para el país. Lamentablemente, ese pequeño error, desde mi perspectiva, está provocando que todavía haya gente en la calle. Me atengo únicamente a lo que se ve, repito, porque no soy dado a las teorías conspirativas. Claro. Ya eso de que el decreto esconde esto u otra cosa, ¿verdad? Yo tengo mucha experiencia en esto. Yo trabajé 25 años en el gobierno. Firmé como ministro mínimo 100 PCMs, ¿no? Ajá. Porque son una forma legal, legítima de gobernar y de hacer trabajo administrativo por parte del Ejecutivo. La ley lo faculta. Los PCM son una forma de organización. Los decretos presidenciales en Consejo de Ministros, que es el nombre, son una forma de organización que mientras no pretenda sustituir a las leyes, porque las leyes solo el legislativo está facultado para hacerlas, son completamente válidos. El punto acá, repito, es resaltar la importancia que tiene el hecho de que en el siglo XXI, considerando que los gobernantes son empleados de los gobernados, considerando que los gobernados están ahora en el siglo XXI organizados para resguardar sus intereses, ¿no? Sí. Es absolutamente legítimo que los gobernantes consulten cualquier decisión de política que se va a tomar. Y cierro con esto nada más porque los colegas acá mencionaban elementos que se han dado siempre.
Miren, con este tema del Ministerio de Planificación que existía en el año 2010, que lamentablemente lo cerraron también otra vez, nosotros hicimos un trabajo de este tipo, Raúl. Nosotros tomamos todos los datos. Yo recuerdo que yo le pedí a William Chong-Won, que en paz descanse, y a Carlos Borjas, que era el viceministro de presupuesto, que me pasara todas las planillas de maestros, de médicos y de enfermeras. Las metimos, tenía yo un equipo ahí de ingenieros en sistemas de primer nivel en la Secretaría, y hicimos un reordenamiento para poder ver la situación del trabajo y de las planillas en los sectores de educación y salud. Y lo presentamos y lo mandamos a los consejos regionales para que fuera la gente ahí en las regiones la que viera y corroborara si era cierto, por ejemplo, que habían, como decía Germán, maestros que tenían 4 plazas. Claro. Y 2 de ellas en un pueblo y otras 2 en otro pueblo a 120 kilómetros. ¿Cómo hacía ese maestro para desplazarse? Entonces, o médicos que tenían una plaza, por ejemplo, en la frontera con Nicaragua y que estaban domiciliados, digamos, en San Pedro Sula, ¿no? Entonces, creo que ese reordenamiento es importante hacerlo, pero hay que hacerlo con la gente. Por eso, en el marco de la ejecución del Plan de Nación, nosotros enviamos eso a los consejos regionales de desarrollo para que ellos hicieran el trabajo, pero el trabajo no se hizo porque habían intereses más fuertes, tanto de gente ligada a la política, porque tenían gente contratada por ahí. Entonces, hay elementos que hay que cambiar en el país, pero repito, no lo podés hacer, y voy a subrayar esto hasta que me canse, si no contás con la gente, si no contás con los maestros organizados, si no contás con las enfermeras organizadas, si no contás con los médicos organizados. Porque solo así podemos generar. Nosotros hicimos un cálculo, Raúl, en aquel momento. Y llegamos a la conclusión de que si se lograba un reordenamiento adecuado en todo este trabajo, no solamente iba a mejorar la cobertura en educación y en salud, sino que además nos íbamos a ahorrar por lo menos 5.000 millones de lempiras al año, ¿no? Para poder invertirlos en infraestructura, para invertirlos en mejora en la calidad de los servicios, en medicamentos, pero todo esto pasa, repito, por generar políticas públicas de buena calidad y considerando lo que los interesados, las interesadas necesitan. Germán. Sí, no, totalmente de acuerdo con todo lo que ha manifestado Julio, sumado a las cosas que Edgar nos ha manifestado también, pero yo creo que es bien importante algo. Yo coincido en que el show que se montó pues puede haberse visto mal, ¿verdad? Y que generó molestia, pero ¿sabes qué sí pienso? Que no hay una intención real de provocar, es simplemente una intención de demeritar a los otros. Y se hace de una manera torpe, con todo el respeto, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? Haces eso y le das elementos a un incendio que está enfrente de ti. Entonces, no ver que hacer la derogación con ese show va a generar un conflicto mayor es una falta de visión política. Pero volvemos al punto. Aquí hay una cantidad de cosas en las que siento que no podemos avanzar porque simple y sencillamente la agenda que tiene cada grupo no es la agenda que se dice que está enfrente, ¿no? Yo puedo decir que los PCM, como bien tú dijiste, son instrumentos apropiados. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos toda una historia en la cual hasta el instrumento más cachimbón se vuelve un instrumento manipulado y que termina siendo todo lo contrario a lo que dice el instrumento. Entonces, de esa manera, no vamos a generar credibilidad sobre los instrumentos. Luego, tú preguntabas, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué pasa si te llamo a que te sientes conmigo, pero tú no quieres sentarte conmigo? Y viceversa, porque, reitero, no quiero decir, pobrecito el gobierno que no quieren que se siente con él. No, el gobierno es culpable de que no quieran sentarse con él. Yo no discuto eso. El tema es que eso de ojo por ojo, diente por diente, no nos va a llevar a ningún sitio. ¿Quién de todos los que estén aquí viendo el programa o participando en el conflicto están dispuestos a romper ese círculo vicioso, esa vorágine en la que estamos, ese escalamiento de que esto solo va de peor a peor a peor? Lo dijo Einstein, ¿verdad? En algún momento,
Si la humanidad va ojo por ojo y diente por diente, vamos a quedar sin dientes y sin ojos, ¿va? Porque alguien tiene que romper este esquema, porque definitivamente no vamos hacia ningún lado. Yo le pregunto a la gente, y creo que estoy hablando por muchos hondureños que posiblemente no tienen el espacio de hacerlo. Yo estoy perdiendo ingresos, estoy dejando de hacer trabajos que tienen incidencias importantes. Algunos trabajos son de naturaleza grande e importante para el país. ¿Quién va a pagar esas consecuencias? ¿Ah? La va a pagar el cuerpo de personas, el cuerpo de ciudadanos que se están viendo afectados por esta situación. Y reitero, no lo digo con un afán de atacar, lo digo con un afán de reflexión, porque al final, amigos, los que estamos sentados aquí en este momento, estamos dando opiniones que podrán ser o no compartidas por las personas, pero nosotros no somos los actores de este problema, ¿va? Nosotros somos simplemente víctimas del problema en este instante, y ustedes, maestros, ustedes, médicos, y ustedes, gobierno, son los que son llamados a tener las soluciones para ello. El liderazgo de un país no se obtiene solo porque ahí estoy, se obtiene porque tengo la calidad, porque tengo la capacidad y porque tengo las herramientas para venir y decirme, señor, aquí está. Pero si voy a empezar con una solución que me trae, a saber que vienen con eso ahí detrás. O el otro, voy a ver cómo hago para demeritar al otro. Me sumo totalmente a las palabras de Julio y se lo digo tanto al gobierno como a la televidencia en general, como a los maestros y a los médicos. El movimiento que se generó es totalmente legítimo, por Dios. ¿Quién puede dudar que el movimiento es legítimo? Nadie. Pero ¿de qué me sirve si el movimiento termina instrumentalizado por grupos políticos? Y ahí es donde está el verdadero problema. Todo movimiento que es legítimo, un grupo político, cualquiera que sea, no le quiero poner nombre ni de partido ni de nada, pero aquí hay una serie de grupos que solo ven una oportunidad y se apropian de cualquiera sin ningún miramiento y lo llevan en direcciones equivocadas. Entonces, ¿a qué voy? Vaya, por ejemplo, en este instante, el fuera jo se volvió en prácticamente un denominador común de todas las cosas que tienen un denominador social. Y está bien, partamos de que realmente la sociedad entera quiere que jo salga o dimita, como lo ha dicho Pepe Lobo y todo. Yo hago una pregunta. Él renuncia y después ¿qué? ¿En manos de quién quedamos? ¿Qué es lo que va a pasar en esa transición? ¿Quién se va a quedar con el paquete? El que viene a quedarse con el paquete va a decir, miren señores, Honduras cambia de la noche a la mañana. Eso no es cierto. Entonces tenemos que ser realistas. Hago otra pregunta y lo digo con todo el respeto y sin ánimo de pelear con nadie ni generar. Ustedes, algunos de los que estamos en esta mesa, creemos que el tema de la privatización de la salud y la educación es posible siquiera. ¿Por qué digo esto? Sería el primer país del mundo, ni las potencias más desarrolladas han hecho eso. Y nosotros, un país, como tú señalaste, Edgardo, que somos el país con el déficit de pobreza más grande de toda Latinoamérica, vamos a ser los pioneros en el mundo de privatizar eso. Eso es una falacia. Y no quiero desconocer que no hay tercerización de servicios y que no hay una serie de cosas que dan la impresión, pero seamos realistas. Yo creo que si seguimos mintiendo y seguimos maximizando los problemas y utilizando palabras que asustan para mover a las mayorías, estamos creando un castillo de mentiras. No estamos partiendo de la realidad del problema, ni estamos diciendo la realidad de lo que se necesita resolver. ¿Qué pasa si voy donde el médico y le digo, mire, fíjese que me pica el cuello y resulta que lo que me duele es el intestino y me dan medicina para el picante del cuello o para el picor del cuello, perdón, que no me voy a curar? Entonces yo siento que la irresponsabilidad de los sectores que están ahí y que son los llamados a plantear soluciones, no las plantean porque simple y sencillamente van detrás de otra cosa. Eso es lo que a mí me da dolor y reitero, no pretendo decir con esto que yo tengo las soluciones, pero las soluciones tienen que salir de un consenso,
como decía Edgardo, definitivamente no puedo plantear soluciones, y como lo ratificó Julio, si no llamo a todos los actores, si no llamo a los maestros, si no llamo a los médicos, ellos son los que están ahí. Yo soy abogado laboralista, doy capacitaciones en determinadas empresas acerca de la mejor forma de manejar la productividad, de manejar la disciplina interna. ¿Y qué es lo primero que les digo? Miren, solo porque yo soy el abogado Leitzelar, que se le reconoce cierto conocimiento en la materia y que es el abogado que estudió además y esto y lo otro, voy a venir aquí y les voy a decir, miren señores, en esta empresa van a hacer esto y esto y esto. ¿Quién soy yo para venir a decirle a la empresa qué hacer? El que vive el día a día es el obrero de esa empresa. El supervisor de ese obrero, el gerente de la empresa, son los que saben sus necesidades económicas, son los que saben la forma en que funciona. Entonces reitero, ustedes, amigos, que están en ese ruedo y que están generándole un enorme daño económico al país y que le están generando un enorme daño a las grandes mayorías por las que supuestamente están luchando, ¿a qué hora vamos a poner las soluciones sobre la mesa? Yo no las veo, yo solo veo el conflicto creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y vuelvo a reiterar, es un tema de administración, es un tema de que los recursos estén debidamente destinados. Con Julio lo dijimos en algún programa, en algún instante. ¿De qué me sirve subir o bajar el presupuesto si lo que voy a hacer es gastar el dinero y no invertirlo? ¿Ah? Que eso es lo que ha venido ocurriendo en el país. Yo quisiera, y con esto cierro, y hago una pregunta. Tal vez, Julio, tú que eres economista y que has estado cercano a los números, ¿sabes cuánto en sumatoria de todos los conflictos que desde que soy un niño he visto, entre huelgas, paros, ahora asambleas informativas, el nombre que se le ponga, son daños económicos para él? ¿Cuánto suma todo ese daño económico que le hemos hecho al país y qué podríamos haber hecho con ese dinero? Esta lucha, Edgardo, de la defensa de la salud y la enseñanza pública se ha vuelto ahora un rechazo al gobierno. Sí. Es que el tema, yo lo planteé al inicio, es de legitimidad. Y usted lo mencionó en algún momento cuando dice de que el decreto o el proyecto puede ser claro, pero el tema es el proceso. Se va desviando o hay intereses que están de por medio, y por eso yo entiendo la desconfianza. No podemos desconocer nosotros que en los últimos 4 años aquí han despedido más de 25,000 trabajadores del sector público y han utilizado una herramienta, ya me parece terrible, ¿verdad? Violentando el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, que se fajaron aquellos hondureños de la huelga del 54, ¿verdad? Para lograr un Código de Trabajo que sigue vigente, porque yo no, hasta donde yo sé, eso no se ha derogado. Yo sé que existe la tercería laboral de los 90 y luego el trabajo por hora del actual régimen político. Pero la gente tiene desconfianza de caer en eso, ¿verdad? La gente tiene miedo, ¿verdad? Y es entendible porque si se despiden en los últimos 4 años 25,000 trabajadores y luego dejan dilatar el tiempo, ahogarse a ese ser humano sin trabajo para que vaya a agarrar el 25% o el 30% de las prestaciones, me parece una estrategia bastante oscura, que hay que aceptarla, que los ciudadanos lo miramos eso. Entonces, claro, ¿qué sucede con estos dos gremios bien organizados? Aunque el texto no lo diga, pero como saben cómo han sido las cosas aquí, históricamente, ¿verdad? Claro. Que venimos de una historia, que no podemos desconocer la historia, cómo han sido los procesos, cómo han actuado los gobernantes a lo largo de la historia. Entonces la gente tiene miedo, porque está viendo alrededor, ha visto lo que ha pasado en distintas secretarías de Estado, y esa es un poco la preocupación. Ahora, lo que usted me pregunta, licenciado Valladares, sobre el tema de que esta lucha ha ido más allá del tema gremial, es precisamente porque también viene una acumulación de descontentos contra el régimen político. O sea, el régimen político, y vemos los estudios que ha hecho el ERIC, por ejemplo, sobre la aceptación del gobierno, se ha venido en detrimento. Eso no lo estoy diciendo yo, la población lo dice. Gallup, ¿no? Sí, correcto. Uno va en cualquier taxi, va a cualquier lugar público, es difícil encontrar una persona que hable bien del gobierno. Desde las cifras electorales, sí, eso se ve. Entonces vemos claramente que hay un profundo descontento contra el orden establecido en ese momento y contra el gobierno que dirige el abogado Juan Orlando Hernández. Es una realidad concreta. Y por eso, cada protesta, cada convocatoria a la calle, están saliendo los pobladores. Yo les
les hago una observación muy interesante. Cuando protestaban los maestros, pues se activaba toda una dinámica mediática, ¿verdad? Y rápidamente la protesta era vista o era mal vista por la mayoría de la población. En esta ocasión no es así. En esta ocasión, increíblemente difícil encontrar gente que esté hablando en contra de esta protesta. ¿Qué nos está dando ese indicativo? Que la población, en su mayoría, obviamente no en su totalidad, pero sí, una gran mayoría poblacional está de acuerdo, ¿verdad?, de salir a la calle a protestar, sí, por ese tema de salud y educación, pero va más allá. La gente, mucha gente está protestando contra el régimen político establecido. Y por eso yo creo que hay que desligar lo que usted decía. O sea, una cosa es la participación de políticos que pertenecen a un partido político específico, claro, y otra cosa es que el día del trabajo es un acto político. Por supuesto que es un acto político. O sea, toda acción humana de la colectividad es política. Entonces, estas protestas obviamente son políticas, entendiendo la política como un tema amplio, social, no un tema partidario, por supuesto, en eso estoy de acuerdo. Siempre va a haber ciertos oportunismos, ¿verdad? Eso es normal en los procesos, en la dialéctica social y política, pero lo que no se puede desconocer, que estamos en un proceso de protesta política contra el régimen político establecido en el país, eso es una realidad que va más allá del tema gremial. Aunque existe una plataforma, por eso es que la gente está exigente con esa plataforma, ¿verdad? Y la plataforma, muchos dicen, bueno, una vez que ya se sienten ahí al diálogo, ¿verdad?, ahí se acabó todo, ¿verdad? Por eso la gente está exigente. ¿Por qué? Porque también los diálogos en la historia de este país, yo no lo estoy inventando yo, hay que ir a hacer un recuento histórico, cómo ha sido. También los diálogos han sido estrategias, ¿verdad?, donde el gobierno siempre ha llevado ventaja sobre eso, y entonces obviamente la plataforma no va a salir de primeras a primeras, ¿verdad?, mostrando el músculo que tiene, ¿verdad?, a irse a sentar, ¿verdad?, con un gobierno al cual le tienen miedo por la forma en que ha operado, ¿verdad? Me refiero al temor de caer en una trampa, y obviamente por eso nosotros estamos viendo que esta protesta va a seguir teniendo ese tinte, y lo que le conviene, desde mi perspectiva, a la plataforma es seguir mostrando un músculo, ¿verdad? Porque si van a irse a sentar, pues para sentarse en una mesa hay que mostrar un poco de músculo y no caer en la primera trampa que le ponen ahí, en la primera ratonera. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces yo creo de que por eso esta lucha va a tener ese tinte, pero también hay elementos que no puede ser de que hay personas que cuestionan a la doctora Suyapa o cualquier otro dirigente. Si hemos visto acciones de respaldo, vuelvo a aquello que planteé hace un rato, de esta nueva estética de protesta que nosotros tenemos, que son las protestas territoriales. Claro. O sea, no es un dirigente magisterial o del colegio médico que va a decirle a la gente de Choluteca, óigame, a tal hora los quiero protestando. O le va a decir a la gente de Choloma. Esa gente sale por su propia, ¿me entiendes?, por su propia responsabilidad, y eso lo que está demostrando es que hay un fuerte descontento social en el país que no se puede desconocer. Bien, voy a ir a una pausa, luego les voy a informar. Un cierto sector en el norte del país del transporte se está paralizando, y también vamos a preguntarle a los invitados qué va a pasar con aquellos profesores que el ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, denunció que varios colegios magisteriales habían enormes actos de corrupción. Bien, nuestros colegas de Diario Tiempo han colocado la siguiente nota. Si me acerca eso, don Evo. Dice Cortés Honduras, los hondureños continúan, aquí está, haciendo uso de su derecho a la protesta en algunos sectores del país. Pese a que se derogaron los decretos PCM, la carretera que conduce de Lima a la ciudad de San Pedro Sula está obstaculizada por ciudadanos que protestan en esa zona. En esta ocasión, transportistas también se unieron a las acciones. De esta manera, confirmaron lo que se había anunciado ayer, que algunas empresas de autobuses interurbanos no van a circular. Al menos 5 compañías son las que se encuentran paralizadas. Se conoció en el Progreso, departamento de Lloro, también se realizan movilizaciones y tomas de carretera. De igual manera en el departamento de Santa Bárbara, occidente del país, incluso en el Boulevard del Sur, la carretera que conduce a Puerto Cortés. Al parecer, estas protestas son en apoyo a algunos miembros de la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación, que no reconocieron la firma de dirigentes que firmaron con el gobierno, ya que lo hicieron dándole la espalda a las bases
y a escondidas, según denunciaron. Pues así están las cosas en el norte del país. Don Julio. Bueno, lamentable. Me parece que lo que se ha venido hablando acá, eso confirma mucho de lo que se ha venido hablando acá. Es decir, este movimiento, desde mi perspectiva, está tomando un cariz nacional. Es algo que no se había dado nunca en la historia. Lo decía Edgar al comienzo de su participación. Aparte de los gremios que están movilizándose, hay personas que no pertenecen a ninguno de ellos que por su propia cuenta está yendo a la calle. Y ahora, bueno, con este asunto del transporte, me parece que la situación puede agravarse si no se toman las medidas adecuadas para que de verdad se pueda retomar un diálogo que permita que haya apertura para todos los sectores en él y que permita que hayan cambios verdaderos, ¿no? que nos lleven hacia el desarrollo del país. Bueno, todos creemos, ¿verdad?, fervientemente, los que tenemos obviamente amor, digamos, a la nación, ¿verdad?, de que la realidad nuestra cambie, pero sí yo creo que ya hay que dejar esas medias tintas y pasar a un discurso más concreto de que aquí se necesita una concertación nacional porque necesita una verdadera reforma institucional. Real. Se necesita un nuevo pacto social y político en el país, eso es una emergencia. Si los empresarios dicen, bueno, hemos perdido 1.500 millones del empleo en la actual crisis de protesta, bueno, pero más pierde este país manteniendo un orden establecido que no le está generando condiciones al 70% de la población y eso no lo podemos desconocer. Pero si hay que hacer sacrificios, yo creo que los sacrificios son válidos para pasar a un paso más concreto y que entiendan todos los sectores que tienen que deponer intereses, porque es muy fácil salir a decir perdemos tanto, pero también no queremos deponer nuestros intereses personales o nuestros intereses de grupos pequeños, viendo una mayoría poblacional allá bien jodida, súper jodida. Pero muy interesante lo que dice el comunicado que sacó la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Dicen, si bien es cierto, se están perdiendo, sí, el de ellos fue bien económicamente se está perdiendo, pero más importante que esas pérdidas es rescatar la gobernabilidad en el país. Claro. Y eso, ya que la empresa privada lo diga, tiene un significado fundamental. Por lo menos un sector, para el cambio. Sí, por lo menos pero creo que es importante porque ellos están hablando como gremio, claro, allá por lo menos en el norte, que sabemos que es el lugar donde se mueve la economía del país. Correcto. Sí, yo creo que es importante leer entre líneas todo lo que está pasando. Como tú dices, hay muchas cosas subyacentes ahí que tal vez la gente no está valorando. Es importante ver cómo se ha aglutinado gente, es importante ver cómo el movimiento se ha vuelto masivo. Es decir, está claro que el descontento existe, está claro, y coincido contigo, Edgardo, totalmente, de que las reformas y la reestructuración del sistema nuestro tiene que venir, porque está claro que no funciona. Lo que es interesante, y yo quisiera ponerlo como un tema, usualmente se dice que cuando te aplauden demasiado es que no estás haciendo mucho y que si te atacan es porque algo estás haciendo. Entonces yo creo que definitivamente no debemos dejar de apreciar que cosas están sucediendo que no habían ocurrido antes. No quiero darle crédito ni al gobierno, ni a los médicos, ni a los maestros, o sea, están sucediendo cosas. ¿De dónde vienen? No importa. Pero todo este relajo, este revoltijo de sentimientos, estos movimientos, estas críticas, estos señalamientos, indican que en el país están ocurriendo cosas que por lo menos son indicativos de que ya no se soportan determinadas circunstancias y que tienen que venir cambios. Oiga, me envía Alexander Cerrato, cientos de trabajadores fueron cancelados de sus puestos de trabajo por parte del Standard Fruit de Honduras, a raíz que la empresa no aduce que no hay garantías en el país para seguir operando, situación que llevó a los trabajadores a tomarse el ingreso a las áreas de trabajo. Bien, trasciende, está por confirmarse esto. Hay una nota ya firmada, Raúl. Sí, la nota sí, hay una nota ya firmada. De traslado a Guatemala. Sí. Que es donde ellos dicen que las condiciones... Están diciendo que van a suspender los contratos de... la DOLE está diciendo que va a suspender los contratos de trabajo para los empleados mientras no se... normalice la situación, ¿no? Sí, y yo sumaría la nota así interventora ahorita en el sentido de que definitivamente es parte de toda la problemática. ¿Qué pasa? Hay mecanismos legales que las empresas pueden utilizar
Se puede incluso hacer la declaratoria de ilegalidad de algunos de los movimientos, ¿verdad? Porque no hay un procedimiento que se haya respetado, pero volvemos al tema, ¿verdad? Todo mundo desconfía de los procedimientos, todo mundo dice, son violentables porque aquí todo mundo ha decidido hacer lo que quiere hacer y esa parte del irrespeto institucional es el que nos complica. Y terminando con lo que estaba diciendo, miren, el país lamentablemente cayó en manos de la delincuencia organizada, del narcotráfico y de una serie de factores que inciden negativamente. Y quisiera, con todo respeto, no estoy haciendo un señalamiento directo, pero simplemente una meditación al respecto. Hay una lucha bastante amplia y frontal contra el tema narcotráfico, que nos tiene penetrados desde hace una buena cantidad de años, más allá de que seguramente algunos van a decir, ¿y este qué está diciendo si el hermano del presidente está allá y todo? Olvidémonos de ponerles nombres y apellidos a eso, hablemos de las situaciones en general. Hay una lucha frontal contra eso. Y mira que me llamaba la atención que los lugares donde más movimiento hay y donde más lucha de la ciudadanía existe, son los lugares donde se supone hay cotos de narcotráfico que controlan la región. Reitero, no estoy señalando nada, valdría la pena ponerle atención a todo eso, porque finalmente todo está interrelacionado. Y aquí podemos cuestionar la legitimidad de los dirigentes magisteriales, la legitimidad de los dirigentes médicos, la legitimidad del gobierno, porque la legitimidad en general, amigos, está en alas de cucaracha, para utilizar una expresión. Decían que esto se ha politizado, algunos dirigentes del Partido Nacional e inclusive algunos miembros del gobierno han llegado a decir que Libre, las autoridades de Libre, que Mel Zelaya y su grupo están detrás de todas estas protestas. Pregunta para cada uno. ¿Es cierto? ¿Qué piensa usted? No, creo que ese ha sido el discurso oficial que ha manejado el actual régimen que gobierna Honduras, ¿verdad? De siempre culpar a Libre, ¿verdad? O si un dirigente de Libre se acerca a una protesta, pues son los de Libre, ¿no? Si un dirigente de un partido tiene todo el derecho de ir a la movilización que le parezca. Bueno, han llegado a niveles de decir de que el gobierno de Venezuela tiene que ver con las protestas. Eso lo vienen diciendo desde hace años, ¿verdad? No, nada que ver. O sea, aquí claramente... Tiene sus problemitas Maduro ya. Sí, Maduro tiene su propio conflicto geopolítico, ¿no? En realidad aquí lo que tenemos, y no podemos desconocer, es un país donde el descontento ha crecido. Tenemos 70% pobreza, vemos la cantidad de inmigrantes, un país que recibe 5.000 millones de dólares por remesas anuales, de los cuales el 95%, usted lo sabe muy bien, se invierte en el consumo inmediato, que es lo que más o menos equilibra un poco las condiciones a nivel de todo el territorio nacional, porque no hay región del país donde no existan migrantes que estén trabajando en Estados Unidos y que estén mandando, aunque sea un poquito, pero algo de remesa para que sus familiares coman. Entonces, Raúl, no podemos desconocer nosotros que hay un descontento, y yo les digo a la gente del gobierno, por favor, yo creo que deberían de salir a la calle, bajarse un poco de los carros, que caminan bien cómodo, darse una vuelta allá por el mercado, y por la peatonal, escuchar a la gente, y se van a dar cuenta que hay un descontento, y que no es culpa del expresidente Zelaya, no es culpa de Nicolás Maduro, sino que de las condiciones de los cuales el gobierno es responsable, porque si ellos tienen una década de estar gobernando, si en una década no han podido hacer cambios mínimamente estructurales, pues bueno, la población lo está juzgando, y esa es la realidad. Hay un descontento que ellos no lo van a poder ocultar. Como dicen popularmente, el sol no se oculta con un dedo, hay una realidad concreta, y que lo primero que deberían de hacer es aceptarla. Y al aceptarla, pues partir de ahí, pero desconocerla, me parece a mí, vivir en una burbuja, es un error craso que han cometido y que siguen cometiendo. Te veo pensativo. meditativo. Es que estaba poniendo mucha atención a lo que estaba diciendo Edgar acá, porque, mira, yo creo que debe ser una especie de síndrome, ¿no? No Honduras, o sea, no es privativo de Honduras, ¿no? Cuando vos ves las excusas que pone Nicolás Maduro en Venezuela por la situación que está viviendo el país allá, él echa la culpa a todo el mundo, él dice que es culpa de la oposición, ¿verdad? Y de la ultraderecha, dice que la culpa la tiene el gobierno norteamericano, siempre la culpa la tiene el imperio, ¿verdad? Entonces, y no reconocen
y trompa las fake lo terrible de las medidas y lo negativo de las medidas que han estado tomando. Lo mismo pasa aquí, es exactamente igual. Entonces, pero la culpa no la tengo yo, las medidas que yo he tomado no son malas, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Es como un síndrome y es entendible, ¿verdad? Entonces la culpa la tienen otros. Yo no puedo decir si Libre ha estado o no detrás de esto. Evidentemente, y es legítimo, bien lo decía Edgar hace un ratito, si yo soy político, lo que yo ando buscando es el poder. Y voy a aprovechar cualquier coyuntura de para ver cómo bajo al que esté en el poder ahorita y me subo yo. Eso es la naturaleza de los partidos políticos. Y como bien decíamos también hace un rato, la lucha, cualquier movimiento de tipo social que haya es política. Claro. Pero yo creo que eso no debe de hacer que desconozcamos la magnitud de las malas decisiones que hemos estado tomando. No nos podemos enceguecer y creer que nosotros estamos haciendo la cosa bien y creer que porque yo estoy subido en el poder ahorita yo soy el bueno de la película y el que me quiere bajar del poder es el malo. Creo que hay que reflexionar, hay que sentarse tranquilo y preguntarnos qué es lo que hemos estado haciendo mal. Te repito, yo comencé mi alocución hablando de 2 leyes que creo que le podían dar mucho a este país. Mira, vos sabés, Raúl, que yo no soy la persona más afecta aquí del presidente Zelaya. Yo pienso pero creo que esa ley que él impulsó de participación ciudadana es una gran ley y no se ha puesto en práctica en el país. Yo también tengo que confesar que soy muy afecto al tema del Plan de Nación porque yo lo escribí. Entonces, es como mi hijo. Y me da mucho pesar que nadie lo haya tomado en cuenta porque el elemento fundamental en el Plan de Nación es la participación ciudadana. Es darle a la ciudadanía la posibilidad de que intercambie con el gobierno en la consecución de mejores soluciones en políticas públicas. No sucedió. No quisieron. ¿Por qué? Porque el que gobierna, te lo digo, yo era el enemigo de mis colegas cuando yo estaba en el gabinete. Porque el ministro de Obsotravi lo que quiere es él decidir dónde va a ir a pavimentar una carretera. No quiere que sea la población la que decida. ¿eh? El ministro de Educación lo que quiere es decidir a quién le va a dar la plaza. No quiere que sea la población la que decida qué plazas y a quién le va a dar las plazas de maestros o de médicos o qué escuelas va a mejorar. Lo mismo con salud, lo mismo con agricultura y ganadería. Con cualquier sector, el ministro se cree señor feudal de su presupuesto y que él puede decidir qué va a hacer con su presupuesto. Y lo que buscaba el Plan de Nación era cambiar esto y darle a la ciudadanía la posibilidad de que fueran ellos los que decidieran. No se logró porque las mismas autoridades no querían. Y ahora tienen que enfrentar las consecuencias de esas malas decisiones. Vamos. Conclusiones, Germán. Yo complemento en lo que estaban diciendo. Julio. Sí. Yo participé en la reglamentación del Plan de Nación. Sí, yo me acuerdo. Entonces, gracias, por cierto que no te pagamos nada. Qué pena. Bueno, eso es lo que termina sucediendo muchas veces, pero vamos al tema. Para cerrar en esto, miren, comparto parcialmente en algunas cosas porque yo no le voy a echar la culpa a Libre de lo que está pasando, ni a Venezuela y todo eso. Lo que sí es cierto es que como es un tema político y de los políticos, todos están sacando ganancia de lo que pueden sacar. Entonces, que no me diga Libre que no está viendo qué hace para sacar provecho de la situación. La dialéctica política. Es natural, es legítimo. ¿Cómo no me va a decir el gobierno que no está tratando de hacerlo? Es decir, el problema es que la política es inherente al ser humano. Sepámoslo, todo acto del ser humano en sociedad es político y punto. Ahí no hay forma, lo cual no tiene que ver con la politiquería barata que nos han estado vendiendo durante años. Y la otra parte en la que yo quisiera hacer una reflexión es que estamos de acuerdo que estamos viendo consecuencias, pero no creo que sea tan real decir que son consecuencias de los últimos 10 años. Son consecuencias de los 40 años que tenemos de retorno. 200 años. Bueno, pero hablo de la última etapa, que es la que nos compete, porque se nos entregó un país donde teníamos una economía ficticia porque había estado inyectada totalmente de toda la lucha de guerrillas y contraguerrillas del país, donde Honduras
no voy a decir la palabra, pero voy a decir la prostituta de Centroamérica, le decía en Honduras, es cierto, porque vendía el tema del trasiego de armas y del dinero que estaba manejándose de la mejor manera posible y al mejor postor. Prestaba el territorio. Exacto, y eso nos hizo un enorme daño como país y lo seguimos prestando. Ahí es donde viene el tema problemático. Pero entonces, ¿qué vamos? Totalmente de acuerdo que es un síndrome que también se ha infectado en los ciudadanos, porque para el ciudadano lavarse las manos y olvidarse de sus culpas, es decir, es culpa del gobierno, es lo único que sabemos decir. Y vuelvo a reiterar, es el ciudadano el que se vuelve director de una escuela, es el ciudadano el que se vuelve dirigente del magisterio, del colegio de abogados, del colegio médico, es el ciudadano el que se vuelve gobernante y es el ciudadano el que sigue replicando la misma conducta una y otra vez. Yo creo que si no hacemos una reflexión ciudadana y no llega por una nueva clase política, porque la clase política, y la meto toda, completita en una misma bolsa, es la responsable de lo que está sucediendo. Entonces debe haber un movimiento ciudadano en el cual haya una nueva visión de todos estos ciudadanos que se van a convertir en clase política y que tomen decisiones distintas a las que han venido tomando, porque de otra manera esto va a mal destino. Y al final, pues aquí es un tema de mafias, de derechos adquiridos, porque hago un comentario muy breve. Tú mencionaste el tema de los derechos laborales. Sin duda que ahí están. Sin embargo, debo decir que a nivel de derechos, y esto lo digo como nacionalista, hay una serie de cosas que se han vuelto abusivas para el resto de la población. No estoy diciendo de ninguna manera que le quitemos los derechos adquiridos a las personas. Ahí están y deben respetarse, pero deben socializarse, deben volverse lógicos y balanceados, porque si un sector se sigue comiendo los recursos del país, nunca vamos a salir adelante. Eso es lo que digo. Gracias, Raúl. Gracias, al abogado Germán Leixelar. Don Edgardo Turriano. Bueno, yo soy del criterio de que realmente Honduras necesita lo que yo llamo una gran concertación nacional donde participen todos los sectores, inclusive los sectores de luchas territoriales, que participemos en un gran diálogo encaminado a generar un nuevo pacto social y hacer reformas estructurales, hacer verdaderas reformas en el agro, generar nuevas condiciones, generar seguridad integral, no seguir con esa línea de pensar de que fundando más grupos armados vamos a cambiar la realidad de la seguridad social. Yo creo que es un tema muy complejo, pero se tiene que deponer los intereses de muchas personas y de muchos grupos para que esa realidad se pueda construir. Entonces yo creo que esta lucha magisterial y de los médicos debe ser un ejemplo de que se tiene que luchar por un mejor país y debemos de participar todos los ciudadanos y ciudadanas para que logremos ese cambio, porque si la población se queda en el confort de solo señalar, de solo buscar culpables, pero en el confort de su sofá, ¿verdad?, o de su casa, no va a haber ningún cambio. Yo creo que la élite política hondureña históricamente ha demostrado un elemento: si no se le presiona en la calle, no hace absolutamente nada. Es lo que decía aquí el doctor sobre el tema de que el funcionario cree que está haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces, desde ese otro confort también del funcionario, también hay que presionar a esta gente. Si no se presiona a los que gobiernan y se les da a entender que hay 9 millones de habitantes y que inclusive uno de esos millones vive fuera del país, ¿verdad? Ese es un elemento que tienen que entenderlo de una vez por todas y buscar pues el mecanismo para llegar a ese nuevo pacto social que es urgente, no es un capricho de un grupo, sino que es urgente, es para toda la ciudadanía. Construyamos una nueva plataforma jurídica y social en el país encaminada a desarrollar el agro, desarrollar las estructuras productivas urbanas, hacer un desarrollo integral donde todos los sectores, las clases medias, puedan integrarse en este proceso de una reconstrucción nacional. Gracias. Cerramos. Muchas gracias, Raúl, por invitarme a tu programa. Gracias a los colegas panelistas. Cierro con 2 llamados. Uno al gobierno. Creo que es una gran oportunidad para que aprendan a escuchar el clamor de la ciudadanía. Y otro para la plataforma. No nos decepcionen. No nos decepcionen. Vamos adelante. Creo que el país debe aprovechar coyunturas como esta para salir adelante y para lograr
muchas de las cosas que la ciudadanía requiere para mejorar sus condiciones de vida. Gracias. Gracias a mis invitados, a ustedes por dejarnos llegar a sus hogares a través de la señal de Canal 11 dentro y fuera del país. Los invito a continuar con nosotros. Tenemos una variada programación. A las 12 estaremos transmitiendo 11 Noticias Meridiano, pero también si siguen las protestas o hay noticias de última hora, estaremos transmitiendo aquí a través de Canal 11. Así está el país, analizado esta mañana por don Germán Leixelar, don Edgardo Soriano y don Julio Raudales. Buenos días.